cordial saludo, bienvenidos a Mundo 2020, el programa de análisis de Cubavisión Internacional. Ecuador ha sufrido terror en las últimas semanas debido a la ola de violencia desatada en el país. El 2023 esta nación andina lo cerró como el año más violento de su historia, con 7.878 asesinatos, una tasa de 46,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, apenas unos años atrás la situación era completamente diferente, al punto que la nación suramericana era considerada una de las más seguras de América Latina, con apenas una tasa de 6 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Eso fue en 2017, último año del gobierno del expresidente Rafael Correa, según una base de datos del Banco Mundial. La propia fuente reconoce que al asumir la presidencia en 2007 esa tasa era de 16 cada 100.000 habitantes. Todo indica que la reforma general de la policía ejecutada por el gobierno de Correa, más sus medidas de pacificación de las pandillas, reducción de sus exmiembros e integración a organizaciones sociales resultaron clave para que Ecuador exhibiera entre 2011 y 2017 el índice de criminalidad más bajo de Centro y Suramérica. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué el grave vuelco ocurrido y explosionado ahora con la grave crisis generada a inicios de año? Busquemos respuestas a estas y otras interrogantes con mirada 2020 y para ello hemos invitado a Pavel Alemán del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Bienvenido a Mundo 2020, profesor Pavel Alemán. Gusto tenerlo aquí nuevamente con nosotros. Y para hablar de Ecuador, que nos convoca una vez más. Claro, ha llegado el punto de inflexión de una crisis sociopolítica que viene ocupando titulares en la región y en el mundo entero en los últimos meses. A su juicio, profesor, ¿cuáles son las principales causas que llevaron a la explosión de la violencia y de las acciones criminales que se están viviendo en Ecuador en este inicio de 2024? ¿Cuáles pudieran ser los antecedentes, los orígenes de esta situación actual? Bueno, gracias Richard por la invitación y te agradezco mucho porque fuiste mi alumno en la universidad. Efectivamente. El Ecuador es un país que ha sido seguro en la época de Correa, algo que puedo atestiguar además, y no solamente en su capital, sino en la zona costera. ¿Estuvo en ese esa momento? época yo estuve en el Ecuador, incluso se podía caminar de noche. Ahora, el Ecuador es un país que ha sido utilizado como ruta de tránsito para el comercio ilegal de drogas desde hace mucho tiempo. Sí. Esto es un problema que es incluso anterior a Correa y anterior a otros gobiernos. Recordemos que en una época en Sudamérica, en Medellín y en Cali, habían estructurado organizaciones del narcotráfico en la época de Pablo Escobar. Y ya desde aquel momento se utilizaba el Ecuador como una ruta de tránsito. Lo que eso se ha complejizado por varias razones. Primero, para los grupos ilegales que se dedican al narcotráfico y a otras actividades conexas, es atractivo un país donde se utiliza como moneda de uso corriente el dólar estadounidense. El dólar estadounidense, exactamente. Esa es una primera cuestión. La segunda, hay zonas de frontera que han estado desprotegidas, o no desprotegidas, sino donde no ha habido una presencia permanente de las instituciones del Estado, incluidas las instituciones de seguridad, y eso ha fomentado de alguna forma también la aparición de grupos. Y no solamente eso, sino que de convertirse en un país de tránsito, Ecuador también se convirtió en un país productor, sobre todo en la franja frontera cercana a Colombia. Lo otro es que las propias organizaciones criminales del Ecuador han ido estableciendo relación con otras organizaciones criminales en otros países. Por ejemplo, con los grupos de narcotráfico que existen en México. E incluso con grupos de narcotráfico de uno de los principales mercados, el mercado europeo, en este caso el grupo albanés. Esa es otra de las razones por las que se ha ido
digamos, complicando el entramado social y político ecuatoriano. Uno de los principales, si es que no es el principal bien exportable del Ecuador, son los bananos, hacia el mercado estadounidense y hacia el mercado europeo. Y esa ha sido la vía que se ha utilizado por los narcotraficantes precisamente para colocar las drogas en Estados Unidos y en Europa. Ahora, en tiempos más recientes, hay una disputa muy seria porque ha aparecido como un competidor muy serio dentro del mercado de las drogas ilícitas el fentanilo. Entonces hay una competencia entre quienes se han dedicado tradicionalmente a la exportación de pasta base de cocaína o cocaína y el fentanilo, por otro lado. Y además son grupos que ya presentan una estructura vertical con líderes, con mandos, con subordinados que se comportan como una tropa militar, que además se han ido entrenando, han ido adquiriendo quizás determinadas prácticas a partir de su relación con los cárteles de la droga en México. Y además las armas que utilizan cada vez son más potentes. Incluso uno de los problemas fundamentales tiene que ver también con el tráfico de armas y de otros activos que se utilizan de carácter militar, es decir, otro tipo de material militar, como puede ser, por ejemplo, municiones, determinado tipo de explosivos. Exacto, o sea, el narcotráfico, digamos que pudiera ser una de las bases de todo lo que está aconteciendo ahora. Hay un problema que no viene, como usted decía, desde ahora, ni siquiera desde el tiempo de la presidencia de Correa, sino desde mucho antes. Yo lo que sí pudiera decir es que durante la presidencia de Lenín Moreno primero, sí, y luego después de Guillermo Lasso, estos grupos criminales, en la propia medida en que se fue desestructurando el Estado, porque esta es una de las grandes complejidades que trae precisamente la reducción del Estado, ¿no?, que es la emergencia de otros grupos que comienzan a disputarle no solamente el control territorial al Estado, sino que también comienzan a penetrar las instituciones de la sociedad. Efectivamente. Y es una de las razones que explica cómo los centros penitenciarios del Ecuador se convirtieron en la práctica en lugares desde los que se coordinaban todas las operaciones de los grupos del narcotráfico. Mencionábamos a Rafael Correa. ¿Cómo valora la postura del expresidente y de otros líderes del movimiento de Revolución Ciudadana de que es necesario echar a un lado estas diferencias políticas y luchar todos unidos contra el crimen organizado? Es una postura que se ha evidenciado, que se ha dejado ver en estos últimos tiempos. ¿Cuál es su valoración al respecto? Mira, la seguridad pública es un bien común. Es un bien común que debe ser protegido por todos, independientemente de las diferencias políticas o de partido que puedan existir. Yo creo que a pesar de ser un perseguido político por las últimas administraciones del Estado ecuatoriano, Correa ha tenido una posición, me parece, digna y creo que coherente incluso con la propia propuesta que hace su plataforma política. No ha sido el criterio de otros líderes políticos dentro del Ecuador, que quizás mirando en el horizonte a las próximas elecciones que serán en febrero del año 2025, porque recordemos que Noboa tiene un mandato por un tiempo muy breve, en el cual tiene que hacer un grupo de reformas importantes para viabilizar precisamente el Estado ecuatoriano. Sí, realmente fácil no lo tiene. No tiene muy complejo ese panorama. Y yo creo que hay algunos candidatos políticos de la última elección que se han constituido, claro, en líderes, que han aprovechado esta circunstancia para atacar al presidente y atacar su gestión, cuando apenas lleva muy poquito tiempo. Sí, exactamente. Ahora, diversas voces también, incluidos asambleístas, parlamentarios, insisten en que el país precisa también de acciones que favorezcan de algún modo temas como la educación, la salud, otros servicios sociales y no solo la reforma de la policía y de los servicios de seguridad. Y esto de alguna manera para garantizar esa estabilidad social y el enfrentamiento a la violencia y el crimen. ¿Cuál es su opinión?
esto realmente es necesario y de alguna manera tiene que estar presente para que se logre esa estabilidad social que ahora mismo está perjudicada completamente en el Ecuador. En un país, cuando se produce un proceso de empobrecimiento que no solamente es de carácter material, sino de carácter espiritual, moral, se generan unas condiciones idóneas precisamente para el surgimiento con mucha fuerza de actividades delincuenciales, no solamente del narcotráfico, de otros tipos de delitos. Exactamente. No es incorrecto pensar entonces que solamente o no solamente con el reforzamiento de los aparatos coactivos y coercitivos que tiene cualquier Estado, dígase sus fuerzas policiales, dígase su estructura judicial, se resuelven estos problemas. Es decir, estos problemas evidentemente tienen una raíz de orden económico, pero también tienen una raíz de orden social, porque son personas que al verse también desprotegidas por el Estado, establecen, digamos, sus vínculos, sus relaciones con la economía subterránea, con la economía sumergida, que en buena medida se nutre de las actividades delictivas. Así que, claro, en parte uno ve que son sectores de la sociedad que han sido excluidos, que han sido preteridos y que tratan de resolver sus problemas por otras vías, aunque estas vías sean ilícitas. Exacto, pero ¿usted cree que realmente puedan ser posibles, puedan llegarse a ver reformas de corte social durante esta etapa, por ejemplo, tan corta que hablábamos del presidente actual, se pudieran ver en la práctica? Bueno, ante todo yo creo que es un problema de voluntad política. Sí. Esa voluntad política, si bien se aprecia en el discurso del presidente Noboa, que es un presidente joven, que es un presidente que no tiene una experiencia política, digamos, anterior, contrasta de alguna manera, por ejemplo, con denuncias recientes que hay en torno al montaje que pudiera haber existido en la toma de rehenes en un canal de televisión en Guayaquil. Efectivamente. Y precisamente porque las reformas que se introdujeron en días posteriores a esa toma del canal de televisión fueron reformas económicas que afectan en lo fundamental a la sociedad y que van en una dirección de carácter neoliberal. Es decir, no solamente estoy hablando del aumento del impuesto al valor agregado, sino que se redujeron, por ejemplo, los impuestos a la renta, que se supone que sí deben dotar al Estado de una fuente importante para conformar ese presupuesto. Por eso decía, hay algo aquí un poco enrarecido en todo esto. Yo creo que hay fuerzas políticas en el Ecuador que sí quieren que se produzcan reformas para garantizar no solamente la seguridad pública, sino la estabilidad política. Y creo también que el entramado de organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico y a otros delitos conexos han estado penetrando las estructuras del Estado en el Ecuador y han establecido relaciones con grupos de poder en el Ecuador que estarían opuestos a esa reforma. Muy peligroso eso, es una batalla, es una lucha interna ahí bastante fuerte. Por supuesto nos quedan muchísimas aristas todavía por hablar de Ecuador, para eso tenemos un segundo momento de conversación. Ahora le propongo a usted y a los amigos televidentes abordar algunas otras aristas sobre el tema que tratamos aquí en Mundo 2020. Quédese con nosotros. Y como estamos dialogando sobre la realidad sociopolítica de Ecuador en este inicio de 2024, les invito a hacer contacto con la corresponsal en Quito, la corresponsal de Prensa Latina en Quito, Adriana Robreño. Bienvenida a Mundo 2020, Adriana, es un placer contar nuevamente con tu presencia en nuestro programa. Coméntanos acerca de cómo se viven estos días en la nación suramericana.
Hola Richard, un saludo para ti, para la audiencia de Mundo 2020. Aquí en Ecuador la situación aparentemente está más calmada, el temor y la paranoia surgidos a partir de los sucesos violentos del 9 de enero han ido pasando. Recordemos que el país estuvo prácticamente paralizado durante unos días con poco turismo, poco comercio, clases presenciales suspendidas, en fin. Según las cifras oficiales hay casi 2.000 detenidos y continúan los operativos militares y policiales como parte de la declaratoria de conflicto armado interno, que ha sido considerada una declaración de guerra contra el narcotráfico, incluso con características que hacen recordar a la guerra contra las drogas de Estados Unidos, cuyos resultados son hoy muy cuestionables. Llama la atención que los detenidos son en su mayoría jóvenes de clases bajas, de barrios marginales, integrantes de esas bandas criminales que ahora han sido catalogadas como terroristas. Pero hasta el momento no se ha llegado a grandes capos, a delincuentes de cuello blanco. De acuerdo con la Fiscalía y el gobierno, justamente el narcotráfico se ha infiltrado en diferentes estructuras del Estado, pero por el momento no han anunciado detenciones de esa categoría. UNICEF informó recientemente que la cifra de homicidios infantiles creció un 640% en 4 años y números oficiales indican que las muertes violentas de manera general subieron a una tasa de más de 45 por cada 100.000 habitantes en 2023. Un triste récord para esta nación que llegó en algún momento a ser la segunda más segura de América Latina. Por tanto, si bien es cierto que la inseguridad ha crecido a niveles alarmantes en los últimos años con el desmontaje de la institucionalidad y de políticas sociales creadas durante el gobierno de Rafael Correa, existen teorías sobre qué hay realmente detrás de toda esta narrativa de país inseguro y hasta qué punto es para facilitar una intervención de Estados Unidos y su Comando Sur, ya sea con tropas o de alguna otra manera. El expresidente Guillermo Lasso, de cierta forma, se puede decir que allanó el camino con acuerdos que facilitan esa presencia norteamericana. A eso se suma que como parte de esa narrativa oficial de que estamos en un país en guerra, se pretenden aprobar medidas para financiar esos operativos militares, como el incremento del impuesto al valor agregado, el IVA, una propuesta del Ejecutivo que ha recibido numerosas críticas por parte de organizaciones políticas, sindicales, indígenas, debido a su impacto en el bolsillo de las clases medias y bajas, mientras a la banca y a las grandes empresas se les ha premiado con exenciones tributarias. Esa es la situación que vive Ecuador por estos días, sigamos en Mundo 2020. Muchísimas gracias, Adriana, por acercarnos con estas precisiones a cómo se están viviendo estos días de inicio de 2024 en Ecuador. Ahora les propongo continuar conversando en nuestro programa con el profesor Pavel Alemán para seguir abordando otros aspectos sobre la realidad sociopolítica de la nación suramericana en inicios de 2024. Bueno, de Ecuador seguimos hablando en Mundo 2020. Ecuador 2024 inició un año complicado para la nación suramericana y aunque Washington descartó el envío de sus tropas al país, Ecuador también es actualmente el estado de la región que recibe más asistencia militar estadounidense. Incluso Estados Unidos fue uno de los primeros en manifestar su apoyo explícito, eso lo vimos, a la declaración de conflicto armado interno que hizo el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Pavel, ¿qué gana Estados Unidos con la declaración del conflicto armado interno? ¿Cuál pudiera ser, en tu opinión, sobre la decisión de la USAID de incrementar el apoyo en materia de seguridad de Ecuador a propósito de la coyuntura de violencia que se vive actualmente? A ver, hay varios países que se han pronunciado en el sentido del respaldo político en primera instancia al gobierno ecuatoriano y luego han brindado también su ayuda en materia de asistencia a las fuerzas policiales en varios países, no solamente de la región latinoamericana, sino incluso de otras regiones. En el caso de Estados Unidos, y entiendo yo que es una decisión muy soberana de cualquier estado, decidir si acepta o no un ofrecimiento de ayuda, en el caso particular del Ecuador, hace muchos años, yo creo que se quedó como un tema desgarrador
para la Concepción de Seguridad Regional de Estados Unidos la retirada de la base que tenía en Manta. Eso no quiere decir que vaya a retornar ahora una base militar estadounidense, sobre todo porque en la Concepción de Seguridad de Estados Unidos, más allá de las bases militares, existen otras instalaciones como las locaciones para operaciones avanzadas, que son pequeñas, que no requieren la infraestructura de una base militar. Pero en todo caso, implica la posibilidad, y sobre todo por el larguísimo expediente que tiene el USAID de intervencionismo en otros países, de abrir, digamos, una puerta trasera al retorno de Estados Unidos con cierto protagonismo en la relación con Ecuador. De todas formas, yo creo que hay otras ofertas también en el área en términos de cooperación policial y de seguridad. A mí me parece que Colombia, por ejemplo, es un país que ha vivido un cruento conflicto que aún no ha terminado, un conflicto armado interno, y que tiene también, digamos, determinadas experiencias, sobre todo en el tratamiento con el crimen organizado. Sí. No obstante, es compleja la posición del gobierno ecuatoriano en el momento que afirma que hay un estado de conflicto armado interno. Es muy peligroso. ¿Por qué razón? Porque eso implica, por un lado, que sus fuerzas policiales han sido desbordadas por el crimen organizado y, en segundo lugar, le otorga un protagonismo en el enfrentamiento al crimen organizado a las Fuerzas Armadas que están capacitadas para la defensa del Estado ante una agresión externa. Exacto. Y que, lógicamente, su actuación tiene que estar limitada de manera muy clara en relación con el derecho internacional humanitario. Hay algunas grabaciones que se han tomado de capturas de delincuentes que pertenecen a estas redes de narcotráfico, donde se aprecia un tratamiento que quizás pudiera ser cuestionable. Digo, quizás pudiera ser cuestionable para organizaciones de derechos humanos. Exactamente. Ahora, la comisión, la comunidad andina aseguró que tomará medidas concretas y efectivas contra el crimen organizado que mencionabas, mientras los países del llamado Consenso de Brasil manifestaron su explícito e inequívoco respaldo y solidaridad al pueblo y las autoridades tras la crisis en Ecuador. ¿Cómo ha impactado esta grave situación ecuatoriana en la subregión andina y en el resto de Sudamérica también? ¿Qué acciones deberían prever las naciones suramericanas ante lo que está aconteciendo ahora mismo en Ecuador? Bueno, la comunidad andina existe desde hace mucho tiempo. Es, digamos, la última versión de aquella integración andina que comenzó a finales de los años 60 y que, aunque tiene, digamos, un eje articulador en las relaciones económicas, comerciales, evidentemente tiene otras dimensiones en las que se expresa esa integración. Desgraciadamente, la UNASUR está todavía en un estado, digamos, de latencia después de haber sido prácticamente desestructurada. Seguramente recordarás que el edificio donde radicaban las principales instituciones de la UNASUR quedaba en Quito. Y ya lamentablemente no está ahí. Exacto. Ahora, estamos hablando de algo que sí, claro, lógicamente tiene que impactar al resto de la región andina en primera instancia, a la subregión andina, pero luego, claro, a la región sudamericana, porque estamos hablando de grupos organizados, grupos criminales organizados que tienen vínculos con otras organizaciones criminales y que además cometen delitos de carácter transfronterizo. Por lo tanto, claro, lógicamente tiene que haber un impacto hacia los países vecinos en primera instancia, hacia los que comparten frontera. En el caso de Colombia, Colombia le ha propuesto ayudar al Ecuador. En el caso de Perú incluso algunos criticaron, pero yo realmente no lo percibo mal
el hecho de que hayan en algún momento acordonado la frontera con el Ecuador, previendo sobre todo desplazamientos humanos también que se pueden provocar como parte de ese conflicto que se está expresando entre los grupos criminales y las instituciones armadas del Estado ecuatoriano. De todas formas, hace ya un tiempo, por ejemplo, las propias instituciones de inteligencia y seguridad del Estado peruano y del Estado ecuatoriano habían venido estableciendo comunicación por el trasiego de munición de guerra del Perú al Ecuador, de forma ilícita para alimentar a estos grupos criminales en el Ecuador. Es decir, lógicamente tiene que haber preocupaciones, porque además hay otros países que son productores también de drogas ilícitas en la región y temen casi con toda certeza de que algo como lo que está sucediendo en el Ecuador pudiera replicarse en otros países en la región. Por lo tanto, están tratando primero de ayudar a contener ese problema, claro, de que ese problema no desborde hacia sus países y además de eso, de que tenga una solución satisfactoria para la sociedad y para el Estado ecuatoriano. Leía cuando estuve acercándome al tema una idea de un profesor de la Universidad Central del Ecuador, específicamente Jorge Paladines, que mencionaba hacía una referencia a una idea que ha quedado clara de alguna forma en nuestro diálogo, y es que la violencia sistemática que vive esta nación suramericana, Ecuador, es producto de un proceso de desestructuración deliberada del Estado de Derecho a causa de políticas implementadas en los últimos gobiernos. Algo de eso nos comentabas, estuvimos dialogando y esa idea estuvo girando en todo momento en torno a lo que está aconteciendo en Ecuador. Por supuesto, habrá que darle seguimiento a esta situación. Tendremos que acercarnos, aquí están las pautas para investigar, para acercarnos mucho más a las problemáticas de Ecuador y todo lo que se está viviendo en este inicio de 2024. Gracias te doy por haber compartido con nosotros estas reflexiones que nos ayudan a entender un poco mejor la realidad de la nación suramericana y de su contexto. A los amigos de Mundo 2020, quédese con nosotros. Aún quedan algunas aristas por abordar en nuestro programa. La gravedad de la situación en Ecuador llevó a que la declaración de conflicto interno en el país y el uso de las Fuerzas Armadas para su combate reciban el apoyo de todas las fuerzas políticas y de la mayoría de la población. Cualquier resquicio o debilidad ante el crimen organizado y la violencia podrían resultar letal para la nación. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos disponibles en Facebook, YouTube y la plataforma X, antes Twitter. Los esperamos en nuestra próxima entrega de Mundo 2020, aquí en Cubavisión Internacional.